Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy su profesora Drusila Torres Zúñiga y hoy vamos a terminar de platicar sobre un cuarto propio. Voy a hablar de los capítulos 4, 5 y 6. Espero no tardarme más de 30 minutos. Me voy a poner ese límite de tiempo para cada uno de los capítulos. Y bueno, entonces vamos a ello. Bueno, vamos a hablar del capítulo 4. Me voy a poner un límite de 10 minutos, espero conseguirlo. Y bueno, en los capítulos anteriores ya retomo rápido la tesis de Virginia Woolf, como para que no se nos olvide de lo que está hablando. Está hablando de que las mujeres para escribir necesitan tener un cuarto propio y una cierta cantidad de dinero. Esa es como su tesis principal y la viene corroborando a través de varios tipos de argumentos. El primer argumento que utiliza es el histórico y por eso nos habla mucho de... Bueno, en el capítulo anterior ya vimos que nos habla de la vida de las mujeres en el siglo XVI y XVII. Digamos que del XVI al XIX más o menos, pero se centra más en el siglo XVI, ¿no? De cómo la vida de las mujeres era muy limitada tanto económicamente como, digamos, móvilmente, de que no podían salir, no podían hacer cosas fuera de su casa y creativamente pues también, ¿no? No se podían dedicar a la actuación, a la escritura, etcétera. Entonces, este tipo de limitaciones históricas es uno de los ejemplos que ella coloca para defender su tesis. Si no tienen un cuarto propio y no tienen dinero, no florece la escritura de las mujeres. Y otro de los ejemplos que utiliza es el ejemplo de la ficción, ¿verdad? Ya vimos que ella misma se pone a sí misma caminando en una universidad ficticia donde hay varios obstáculos que ella tiene que sortear. Saca mucho el ejemplo del césped, ¿no? De que el letrero dice no se puede caminar por el césped, solamente los profesores pueden caminar por el césped. Y resulta que ella no puede caminar por el césped porque ella no es profesora, porque no hay profesoras mujeres, ¿no? Las mujeres todavía ni siquiera pueden entrar a la universidad. Entonces, pero esto lo pone como un ejemplo de autoficción, porque ella no hizo esa caminata. Ella solamente dice, ¿qué pasaría si yo fuera a la universidad y hiciera este tipo de cosas? ¿Qué pasaría si William Shakespeare tuviera una hermana que se llama Judith? No hubiera podido desarrollar su arte. Ese es el otro tipo de argumento que pone. Y acá en el capítulo 4 va a regresar al argumento histórico y nos va a hablar de varias mujeres que se dedicaron a la escritura en el Reino Unido y va a poner el ejemplo de cómo estas escritoras tenían que vencer ciertas limitaciones sociales para poder escribir y cómo les iba con eso, ¿no? Entonces, también vamos a acordarnos que el final del capítulo 3 lanzaba la pregunta a la autora Virginia Woolf de cuál era el estado de ánimo que se necesita para crear una obra de arte. Y ella respondía que el estado de ánimo idóneo era el de la incandescencia. Y ya, bueno, leyendo bien el capítulo nos damos cuenta que la incandescencia de la que ella habla es como una libertad creativa en la que siempre el artista encuentra el estímulo, porque acuérdense que hablaba de cómo alimentamos a las mujeres escritoras, ¿no? O sea, cómo las estimulamos para que sigan creando. Entonces dice ella que la incandescencia es este estado en el que el artista, el joven artista o la mujer artista, siempre está recibiendo un estímulo para poder seguir creando su obra. Entonces ese es el estado mental idóneo para el artista. Y dice acá, iniciando el capítulo 4, que en el siglo XVI es imposible encontrar alguna mujer en ese estado de ánimo, o sea, en el estado de la incandescencia, donde se le estimulara para poder crear su obra de arte. No la hay, no había esa posibilidad. Dice Virginia Woolf, basta pensar en las lápidas isabelinas con todos esos niños arrodillados con las manos juntas y en sus
en sus muertes tempranas y ver sus casas con sus ahogados cuartos oscuros para darse cuenta de que ninguna mujer pudo entonces haber escrito poesía. Lo que esperaríamos es que algo más tarde quizá alguna gran dama, aprovechando su relativa independencia y comodidad, publicara algo con su firma y corriera el albur de que la consideraran un monstruo. Porque obviamente sí hubo escritoras, pero ¿a qué costo, no? Como dice el meme. Entonces nos pone varios ejemplos de varias escritoras de Inglaterra y las dificultades o los desafíos que fueron atravesando. Entonces pone de ejemplo a Lady Winchelsea, después va a poner de ejemplo a Margaret of Newcastle, que es la misma que Margaret Cavendish, después pone el ejemplo de Dorothy Osborne, después pone el ejemplo de Aphra Behn y después pone el ejemplo de Jane Austen, de Charlotte Brontë. Y me parece que ya esas son con las, bueno, menciona otras más, pero esas son como las más relevantes. Entonces vamos por partes, vamos viendo qué dice de cada una. Entonces de Lady Winchelsea, esta mujer nació en 1661, que es una escritora real de Inglaterra. Se considera una de las primeras escritoras de Inglaterra. Y déjenme verifico sus datos de nacimiento y de muerte. Aquí los tengo anotados. Nada más los tengo que encontrar en mis anotaciones. Aquí anda. Lady Winchelsea es una mujer que nació en 1661 y murió en 1720. Y nació como en Finch, condesa de Winchelsea. Entonces esta mujer nació en una familia noble, entonces digamos ella ya tenía un poco de recursos para escribir. Publicó su primer poema en 1701. Publicó solo poemas. Su obra poética se caracteriza por su sensibilidad, su inteligencia y su uso innovador del lenguaje. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues ya la hizo porque ya se dedicó a la escritura. Pero no, porque sus mismas coetáneas, sus mismas contemporáneas y obviamente la sociedad en general pensaban que era una mujer trastornada, ¿no? Entonces pone el ejemplo pone el ejemplo del mismo poema que ella escribe. Y dice que en el poema que ella escribe, Lady Winchelsea, ahorita se los leo en español, dice: se nota mucho que en este poema está molesta y aturdida por odios y agravios. La raza humana se ha dividido para ella en dos partidos. Los hombres son el partido contrario, los hombres son odiados y temidos porque pueden cerrarle el camino de lo que ella quiere hacer, que es escribir. Entonces, en su poesía, esta autora expresa pues esas dificultades por las que atravesó para poder escribir, y su poema dice esto en español: ay de mí, a una mujer que ensaya la pluma, la consideran tan presuntuosa que no hay virtud que pueda rescatar esa falta. Nos dicen que equivocamos nuestro sexo y camino, buenos modales, elegancia, baile, trajes, juegos, son los primeros que debemos desear. Escribir, leer, pensar o investigar nublaría nuestra belleza, agotaría nuestro tiempo, estorbaría las conquistas de nuestra plenitud. La fastidiosa dirección de una casa servil es para muchos nuestro destino y arte supremos. Este último verso es muy, muy revelador, ¿no? Dice ella: para muchos estar al servicio de una casa, dirigir una casa como ama de casa, es nuestro único destino y nuestro arte. Y dice ella, pues no, yo quiero ensayar la pluma, ¿no? Yo quiero escribir. Entonces, fíjense cómo Lady Winchelsea se tuvo que enfrentar a esto. A pesar de ser rica, ¿no? Eso no le daba el permiso de dedicarse a la escritura. Luego está Margaret of Newcastle. Y Margaret of Newcastle también es otra escritora real. Esta no es inventada como otras que pone Virginia Woolf. Margaret Cavendish
duquesa de Newcastle, nació en 1623 y murió en 1673, y es considerada igual otra escritora, filósofa de Inglaterra. Aquí dice que produjo muchas obras en prosa y verso de muchos temas: filosofía, ciencia, política, religión y literatura. Y bueno, imagínense, al ser una mujer tan prolífica, que escribió tanto, de todas formas era muy criticada por sus contemporáneos, por hombres y mujeres, y lo que a Virginia Woolf le llama más la atención es que las propias mujeres la criticaban por escribir. Entonces hay otra chica que se llama Dorothy Osborne, que escribe esto en una carta. Dice: claro que la pobre mujer, refiriéndose a Margaret Cavendish, claro que esa pobre mujer está algo trastornada, puesto que ha tenido la ridiculez de animarse a escribir libros en verso. Aunque no durmiera una quincena, yo no me atrevería. Y esto es algo importante, ¿no? Porque por un lado está esto de que las propias mujeres reproducían esta idea de que las mujeres era una tontería dedicarse a la escritura. Y por otro lado, Virginia Woolf resalta, dice: bueno, esta Dorothy Osborne que dice que ella no se dedicaría a escribir, ¿no? Bueno, yo leí sus diarios, dice, o sus cartas más bien, dice Virginia Woolf, yo leí sus cartas y me doy cuenta que esta Dorothy Osborne era una gran escritora, solamente que escribía cartas. Y pone una frase muy larga de una de sus cartas y dice: bueno, esta escritura de Dorothy Osborne es muy novelesca, pero ella según ella no escribía, ¿no? Entonces, fíjense cómo, las cartas, que sí era un género literario apto para las mujeres, pues ahí mismo ellas desarrollaban su creatividad. Y aún así, esta misma mujer que se dedica a escribir dice que escribir un libro es ser una ridícula y parecer una trastornada. Entonces, imagínense hasta dónde estaba esta educación de que las mujeres no podían ser escritoras o artistas. Y luego habla de Aphra Behn. Aphra Behn es una mujer muy interesante porque es la primera escritora profesional considerada en la historia de Inglaterra. Las otras que acabo de decir también son escritoras, pero no se dedicaban a escribir, ¿no? Una era aristócrata, la otra era una muchacha de su casa. Pero la primera mujer que digamos que ganó dinero siendo escritora fue Aphra Behn. Aphra Behn, déjenles digo sus años de nacimiento y muerte. Nació en 1640 y murió en 1689, todo esto en Londres. Fue la primera escritora profesional de la historia inglesa. Entonces imagínense qué importante es esto, ¿no? La primera mujer que ganó dinero por escribir. Era una mujer de la clase media con todas las virtudes, vitalidad y coraje, una mujer obligada por la muerte de su marido y por algunas lamentables aventuras a ganarse la vida aguzando el ingenio. Tenía que trabajar como los hombres. Consiguió lo bastante para vivir trabajando duramente. Sí, trabajaba mucho, y uno de los trabajos que encontró fue escribiendo reportes, informes. Ahí dice que también era espía, etcétera, y se ganaba la vida escribiendo. Entonces dice, gracias a Aphra Behn, dice Virginia Woolf, se puede ganar dinero escribiendo siendo mujer. Quizás se sacrifican ciertas cualidades agradables, pero así el hecho de escribir adquirió importancia práctica, dejó de ser un mero síntoma de la idiotez o de una mente trastornada, en el caso de las mujeres. Gracias a Aphra Behn, cientos de mujeres empezaron a acercarse en el siglo XVIII, a aumentar sus cortos ingresos, a sostener sus familias, haciendo traducciones o escribiendo malas novelas, aunque ya no se recuerden. Pero le deben esa profesión de escritora, se la deben a Aphra Behn. Y luego sigue hablando de estas mujeres de clase media que se dedicaban a escribir. Y las autoras de Orgullo y Prejuicio, de Middlemarch, de Cumbres Borrascosas, son precisamente mujeres de clase media. Ahorita decimos quiénes son estas escritoras, las que escribieron estas obras. Y
estas mujeres de clase media como Emily Bronte, que escribió Cumbres Borrascosas, Charlotte Bronte, que escribió Jane Austen, George Eliot, que escribió Middlemarch, Jane Austen, ya dije a Jane Austen, ¿no? Que escribió... Charlotte Bronte escribió Jane Eyre, y Jane Austen, que escribió Orgullo y Prejuicio. Estas escritoras son mujeres de la clase media y aún siendo mujeres de la clase media, seguían sin tener este dinero y este cuarto propio, que son indispensables, según Virginia Woolf, para que se desarrolle el espíritu creativo, ¿no? Entonces, con total libertad, eso sí. Entonces, ellas escribían en la sala común. Y dice, ¿cuál es la sala común? La sala de un hogar, o sea, donde están los sillones y las mesitas y para tomar el té y eso. Y eso lo corrobora porque dice que sobre Jane Austen, dice un familiar de Jane Austen, ¿cómo fue capaz de realizar todo esto? Refiriéndose a sus novelas. Es sorprendente porque no tenía un estudio aparte y mucha de su obra tiene que haber sido compuesta en la sala común, sujeta a toda clase de interrupciones. Debía cuidar que los sirvientes o las visitas o las personas que no fueran de su familia no sospecharan de su tarea. Entonces fíjense cómo Jane Austen, siendo una chica de la clase media, digamos, protegida por su familia, etcétera, cuidada, no tenía ese cuarto propio ni el permiso de escribir, lo tenía que hacer escondidas y aunque lo escribiera en la sala, ¿no? Y luego además Jane Austen sufrió por la estrechez que la vida le impuso, porque una mujer de su época no podía salir sola, no viajó, nunca anduvo en el ómnibus por Londres, nunca almorzó sola en una tienda. Pero quizá Jane Austen no se dio cuenta o no extrañó nada de esto porque nunca lo tuvo, ¿no? Simplemente su talento y sus circunstancias armonizaban completamente. Bueno, entonces dice, Jane Austen dejó florecer su creatividad, aunque a pesar de sus limitaciones. Y también pone el ejemplo de Charlotte Bronte, que Charlotte Bronte dice que ella le vendió los derechos de sus novelas por 1,500 libras esterlinas, y ahí pone otro ejemplo de cómo las mujeres, al no tener una tradición de la escritura tan vasta como la de los hombres, tampoco saben, vamos a ponerlo en estos términos, vender su obra o venderse a ellas mismas, ¿no? O sea, como vender su creatividad. Entonces, pues aquí la malbarató por 1,500 libras y cosas así. No sabían promocionarse, no sabían darse a conocer, entre que no se podía y entre que no sabían. Ajá. Y luego dice que es la diferencia entre la escritura entre los hombres y las mujeres es que cuando una mujer escribe sus novelas se nota su sexo, ¿no? Dice, ¿cómo puede todo esto ser afectado por el sexo del novelista? Pensé mirando Jane Eyre y las demás, ¿podría el hecho de su sexo influir de algún modo en la integridad de una mujer novelista? Esa integridad que yo considero el espinazo del escritor. Y pone un ejemplo, dice, cuando nosotros leemos Guerra y Paz, es un texto tan amplio, tan vasto, que no nos ponemos a pensar si lo escribió un hombre o una mujer, no nos importa. Y en cambio, cuando leemos Jane Eyre, sabemos que lo escribió una mujer, nos damos cuenta que lo escribió una mujer como Charlotte Bronte. Entonces, para Virginia Woolf, aquí en este libro nos ha marcado como un ideal, que es el ideal de que en una obra no se note si lo escribió un hombre o una mujer. Esa sería como la evidencia de que ese libro se escribió con total creatividad. Y por eso decía que William Shakespeare era un genio, porque cuando uno lee las obras de teatro de William Shakespeare, no se sabe nada de William Shakespeare, no se deja ver William Shakespeare por ningún lado, porque no importa la vida de William Shakespeare, lo que importa es la obra en sí. Y dice Virginia Woolf, en las novelas o en las obras de las mujeres se nota mucho su vida, hablan ellas mucho de su vida, porque todavía no son libres completamente. Ajá, es una hipótesis que tiene Virginia Woolf, es cuestionable
podemos discutirla, pero bueno, vamos a respetársela para poder seguir entendiendo su texto. Ajá. Y dice, regresa a hablar como de Guerra y Paz, ¿no? Dice, Guerra y Paz, ese libro es importante. Se da por sentado el crítico porque trata de guerras. Este otro libro es insignificante porque trata de los sentimientos de las mujeres en un salón. Esto lo dice de manera irónica, ¿eh? No piensen que ella creía esto, sino que dice, bueno, es que la verdad es que cuando se leen novelas se piensa que si hablan de guerra y de cosas masculinas son muy buenos libros, y si habla de la intimidad de una mujer son libros menores, ¿no? Y eso es hasta la actualidad. Hasta la actualidad, las obras que escriben las mujeres siempre son vistas como apartes, ¿no? Literatura de mujeres, temas de mujeres, como si fuera algo aparte o menor o por un ladito de la literatura, ¿no? Y la gran literatura la escriben los hombres, ¿no? Entonces es una cosa importante que Virginia Woolf notó y que hasta la fecha todavía tenemos esas ideas raras. Y luego habla de que pues que es imposible que las mujeres escriban sobre los mismos temas que los hombres, precisamente porque no tienen la misma educación, de la que ya hemos estado hablando en todos estos audios y en todos los capítulos. Virginia Woolf nos ha hablado de que las mujeres y los hombres no tienen el mismo contexto ni la misma libertad creativa, ¿no? Entonces, dice ella, entonces por eso Jane Austen y Emily Brontë, quizás su mejor mérito es que escriban como las mujeres escriben y no como los hombres. O sea, que ellas hablen de sus temas, de las cosas que les interesan, de las cosas que les mueven. Eso es escribir como mujer. ¿Y cuál es el problema, no? Que escriban como mujeres, pues qué bueno. Y luego hay otra frase que dice Virginia Woolf, que es otra de sus frases muy famosas. Dice que era preciso ser bastante revolucionaria para decirse, pero no van a comprar la literatura debe estar abierta para todos. No le permito, por más bedel que usted sea, echarme del césped. Cierren sus bibliotecas si quieren, pero no hay puertas, ni cerraduras, ni cerrojo que cierren la libertad de mi espíritu. Esta es una frase muy común que siempre sacan en los posts de Virginia Woolf, y se refiere a que las mujeres escriben sobre sus temas, ¿no? Y sus temas son muy suyos, pues, o sea, los temas de los que escriben las mujeres son su literatura. Y no importa los límites que haya, ¿no? No importa que cierren las bibliotecas, no importa que las echen del césped por lo de la caminata del primer capítulo, donde no podían caminar por ahí los que no fueran profesores. No importa que haya cerraduras y cerrojos que cierren la libertad de mi espíritu. O sea, usted me puede poner todas las prohibiciones que quiera, yo voy a escribir de lo que a mí me importa, de lo que a mí me interesa. Y entonces Virginia Woolf saca otro tema muy importante, que es ¿cuál es la tradición de las escritoras? Las escritoras, ¿de quién se influencian para escribir? ¿Cuál es su tradición, su genealogía, que ahora se le dice? Bueno, pues dice Virginia Woolf, las mujeres aprendemos a escribir por lo que pensamos a través de nuestras madres, y es una idea que va a repetir en estos últimos 3 capítulos, que es que las mujeres escriben a través de lo que aprenden de sus madres, y esa es su tradición. Por eso dice después, es inútil pedirle ayuda a los escritores, ¿no? A Dickens, a De Quincey, porque sus temas, pues no son temas de varón, pues. Y mientras que nosotras aprendemos a hablar y aprendemos a escribir, porque estamos en contacto con nuestra madre, las historias que nos contamos entre nosotras.
Y eso también es algo real de la literatura, ¿no? Ahorita no podemos ponernos a hablar de todo este tema porque es muy, muy extenso, pero ustedes piensen en otras escritoras y la mayoría de las escritoras en realidad están hablando de historias contadas por su genealogía femenina y dichas a través de las palabras que se aprenden en ese contacto con las mujeres, ¿no? Ese lenguaje de la casa, ese lenguaje femenino, ese contexto de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en un ejemplo muy, muy básico que es Como agua para chocolate, que es una historia que se desarrolla en la cocina, que es un ámbito muy femenino. Y ese es algo que la autora de esa novela aprendió a narrar así porque lo aprendió en el contacto con sus mujeres, ¿no? Otro ejemplo, Rosario Castellanos, que su primera novela es Balún-Canán, que es la historia de una niña que se cría. Es una niña que vive en una hacienda, pero se cría realmente con su nana, que es una mujer indígena de Chiapas, y habla a través de lo que la nana le cuenta, a través de las historias, e incluso habla en la lengua que utiliza la nana, que es una lengua indígena, ¿no? Entonces, las mujeres aprenden a hablar y a narrar a través de sus mujeres. Ese es como uno de las conclusiones que llega aquí en el capítulo número 4. Ahora vamos a pasar al capítulo número 5. Voy a tratar de tardarme menos. Me extendí en este. En el capítulo 5 habla de un personaje, vuelve al argumento ficcional. Y ahora va a hablar de un personaje ficticio que es Mary Carmichael. O Carmichael, como le quieran decir. Esta Mary Carmichael, que yo lo voy a decir así, no es un personaje real, es un personaje inventado por Virginia Woolf. Y dice que ella hasta inventa el libro, ¿no? Aventuras de la vida, así se llama el libro que se encuentra. Es todo ficticio, acuérdense que este es otro de las estrategias de Woolf para su ensayo. Entonces dice, ¿qué tal que yo me encuentro el libro de Mary Carmichael, el de Aventuras de la Vida, y empiezo a leerlo y a hojearlo? Y cuando empiezo a hojear este libro de Mary Carmichael, me doy cuenta de que no se parece a la escritura de Jane Austen, ¿no? Dice aquí, mientras Jane Austen va de melodía en melodía como Mozart, de canto en canto, leer estas páginas, las de Mary Carmichael, era como estar en un bote en el alta mar. Primero una subía, luego se hundía. Esta conclusión, esta falta de aliento puede significar que tenía miedo de algo, miedo tal vez que la llamaran sentimental, o quizá recordaba que los escritos de mujeres han sido llamados floridos, y ella por consiguiente suministra una superabundancia de espinas. Y con esto, lo que nos trata de comentar Virginia Woolf es que la escritura de las mujeres que ella leía las novelas que escribían las mujeres de su época, y todas esas novelas o todas esas escrituras las resume en la figura de Mary Carmichael, que digamos son novelas, unas buenas, unas malas, unas regulares, que no todas son una Jane Austen, ¿no? O sea, no todas son unas grandes escritoras, están como digamos aprendiendo a escribir, por decirlo de alguna manera también muy burda. Y por eso dice que no son como Jane Austen, o como Mozart, ¿no? Sino que van de arriba para abajo, se hunden, etcétera. Como que está criticando la escritura de esta aparente Mary Carmichael. Dice, bueno, pero yo quiero seguir leyendo esta novela de Mary Carmichael y voy a seguir leyendo. Dice, bueno, sigo leyendo. Y como acuérdense que le está hablando a un auditorio porque esto es una conferencia que ella dio, dice, ¿me prometen ustedes que esta cortina roja no oculta la figura de Sir Charles Byron? Dice, porque voy a decir algo escandaloso de lo que leí en esa novela de Mary Carmichael. ¿Me lo juran?
Entonces puedo decir a las primeras palabras que leí en una página de la novela de Mary Carmichael, y dice esto: a Chloe le gustaba Olivia. No se asusten, no se sonrojen, admitamos aquí entre nosotras que estas cosas suceden. A veces a las mujeres les gustan otras mujeres. Esta parte es muy importante porque está hablando de dos temas. Primero, tema 1, que esta novela ficticia que leyó Virginia Woolf, de la ficticia Mary Carmichael, habla de un amor entre mujeres. A Chloe le gustaba Olivia, que es un tema súper revolucionario y tabú, y hasta la fecha una novela de este tipo pues llamaría mucho la atención, ¿no? De que es una novela que se trata del amor entre dos mujeres. ¡Wow! Es así como fenomenal, ¿no? Obviamente que antes con mucho más prejuicio. Pero eso es por un lado. Y por otro lado, Virginia Woolf también nos está hablando de ella misma, porque si ustedes investigan en la biografía de Virginia Woolf, resulta que Virginia Woolf también tenía relaciones amorosas con otras mujeres. Porque era una mujer bisexual, estaba casada con un hombre, pero también le gustaban las mujeres. Entonces nos está dejando entrever estas dos cosas. Nos está confesando un poco de sí de manera velada, ya hasta después nos vamos a enterar. Entonces dice, bueno, imagínense esta novela que está medio mal escrita, la de Mary Carmichael, y que además habla de un amor lésbico. Nunca dice esa palabra de lésbico, pero es lo que da a entender cuando habla de que a Chloe le gustaba Olivia. Y dice, bueno, además esta novela resulta que dice que a Chloe le gustaba Olivia y que compartían las dos un laboratorio. Ahora resulta que estas mujeres de esta novela ficticia no son amas de casa, no están bordando, sino que están en un laboratorio. O sea, es una novela que trata muchos temas nuevos, ¿no? Está escrita de una forma rara, habla de un amor lésbico y de unas mujeres que trabajan en un laboratorio. Y dice, bueno, pero para mí, como lectora, Virginia Woolf, esto está bien, porque imagínense que los hombres que solo figuren en la literatura como amantes de mujeres, nunca como amigos de hombres, soldados, pensadores, soñadores, qué pocos roles en las piezas de Shakespeare podrían concedérseles. ¿Cómo habría sufrido la literatura? Entonces dice, imagínense, las mujeres siempre hemos sido las amantes en los libros, pues qué bueno que ahora seamos protagonistas de algo, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir acá. Y dice, bueno, si esta Mary Carmichael sabe escribir, yo empezaba a gozar de cierta calidad en su estilo. Si tiene un cuarto propio, de lo que no estoy segura, si tiene 500 libras al año, entonces pienso que algo muy importante ha sucedido, porque si a Chloe le gustaba Olivia y a Mary Carmichael sabe expresarlo, se encenderá una antorcha en esta vasta cámara que nadie ha penetrado. Entonces dice, qué bueno que exista esta Mary Carmichael que escriba sobre estos temas, es algo bueno para la literatura. El solo verla creando en un mundo diferente al suyo animaría su poder creador, de modo que su estéril mente empezaría otra vez a urdir y diera con la frase o la escena que le faltaba cuando se puso el sombrero para visitarla. Y aquí en este fragmento que acabo de leer, dice que las mujeres por mucho tiempo han sido como musas de los escritores, ¿no? Dice, cuando un escritor ve a una mujer o la ve que se va hacia otro lado, la extraña y eso empieza como a motivarlo a escribir, ¿no? Pero dice, bueno, las mujeres ahora tienen que escribir sus propios temas. Dice acá, entramos en un cuarto, pero habría que fatigar los recursos del idioma inglés y bandadas enteras de ilegítimas de palabras tendrían que nacer a la vida antes de que una mujer pueda decir lo que sucede cuando entra en un cuarto. Basta entrar en un cuarto cualquiera de cualquier calle para que toda esa fuerza extremadamente compleja de la feminidad salte a la vista. ¿Cómo podría ser de otro modo? Porque las mujeres han estado sentadas ahí, adentro, todos esos millones de años. Ahora las paredes están impregnadas de su fuerza creadora. Y aquí lo que está tratando de decirnos es que ahora que las mujeres pueden escribir, pues cuántas maravillas de cosas van a escribir,
puesto que hay todo un mundo de una visión de las mujeres que no se conoce en la literatura. Entonces, ahora que las mujeres pueden escribir, qué bueno, porque nos van a ampliar nuestro horizonte de lecturas, ¿no? Y nuestro horizonte del mundo, más bien. Y dice, por eso sería una pena que las mujeres escribieran como los hombres, o que vivieran como los hombres, o que se parecieran a los hombres, porque si apenas dan abasto dos sexos, considerando la amplitud y la variedad del mundo, ¿cómo nos manejaríamos con uno solo? ¿No debe la educación desarrollar y reforzar las diferencias más bien que las similitudes? Entonces celebra Virginia Woolf que haya variedad y que las mujeres escriban como mujeres y que los hombres escriban como hombres. Hay tantos nuevos hechos que observar, ya no tendrá que limitarse a las casas decentes de alta burguesía. Penetrará sin bondad ni consideración, pero con el espíritu de compañerismo, en esos cuartos pequeños y perfumados, donde espera la cortesana, la ramera y la dama con el perro faldero. Dice, bueno, pero no todas las mujeres son cortesanas y damas con perro faldero, ¿no? Bueno, también escribirán sobre sus cuartos con sus hermanas en sus salitas de estar. Entonces ella celebra mucho que esta hipotética Mary Carmichael se dedica a la escritura y dice, en cuanto a la... Dice que bueno que escriban sobre muchos temas, ¿no? En cuanto a la muchacha del mostrador, yo preferiría tener su verdadera historia a la vida número 150 de Napoleón. Y esto lo dice porque dice que bueno que las mujeres escriban sobre otras historias que no conocemos, porque los hombres siempre escriben sobre lo mismo, ¿no? Por eso dice, hay 150 biografías de Napoleón, ya por favor escriban otra historia diferente. Qué bueno que lo va a escribir una mujer. Celebra mucho Virginia Woolf que las mujeres escriban. Y finaliza este capítulo 5 diciendo, hizo cuanto pudo, considerando que Mary Carmichael no era un genio, sino una muchacha desconocida escribiendo su primera novela en su dormitorio, privada de tantas cosas deseables como tiempo, dinero y ocio. No lo hizo tan mal. Démosle otros 100 años, me dije leyendo el último capítulo. Las narices de la gente y los hombros descubiertos se mostraban desnudos contra un cielo estrellado. Démosle un cuarto propio y 500 libras esterlinas al año. Dejemos que diga lo que quiere y elimine la mitad de lo que ahora pone. Y escribirá un libro mejor, uno de estos días. Será una poeta, dije, colocando en la punta del estante las aventuras de la vida de Mary Carmichael dentro de 100 años. Y aquí da como esta visión, ¿no? Dice, bueno, ahora que las mujeres han empezado a escribir y a tomar el poder de la palabra, pues obviamente hay novelas buenas, novelas malas, mejores hechas, peores hechas. Dentro de 100 años ya van a escribir novelas libres de su propia condición de mujer. Es como un deseo de Virginia Woolf. Les digo, ya se van a cumplir casi 100 años de que escribió su ensayo. Vamos a ver si se cumple su sueño, ¿no? O hasta dónde se llegó. Y ya para finalizar en el capítulo 6, voy a tratar de no excederme. Voy a tratar de que esto dure 7 minutos, el capítulo 6. El capítulo 6 habla de lo que ella espera del mundo de la novela, ¿no? Y de la conclusión a su tema, porque dice, bueno, al fin y al cabo ustedes me invitaron a escribir sobre las mujeres y la novela. Entonces yo no sé qué tanto he hablado bien de este tema, dice Virginia Woolf. Dice, es que la verdad, si me pongo a pensar, a nadie le importa el porvenir de la novela, la suerte de la poesía o el desarrollo de la mujer, de la mujer normal, de un estilo de prosa plenamente adecuado a su mente. Dice, no importa, porque la vida es tan amplia que la verdad el tema de la mujer y la novela es una aguja en un pajar, ¿no? Pero dice que a ella le gustaría que existiera este escritor o esta escritora más bien
esta escritora que no dependiera de su sexo. Ese es como el ideal de Virginia Woolf. Una escritora que no dependa de ser mujer para sus novelas, ¿no? O sea, que escriba por el puro deseo de escribir y por el puro genio de ser un artista y no porque es mujer, o sea, que no se note que se es mujer en la escritura. Eso es algo muy importante que ya nos dijo desde el capítulo 4 y lo viene resaltando hasta acá. Dice, el estado normal y placentero es cuando están en armonía las dos energías, la masculina y la femenina, colaborando espiritualmente. Hasta en un hombre la parte femenina del cerebro debe ejercer influencia y tampoco la mujer debe rehuir el contacto con el hombre que haya en ella. Aquí es cuando, en esta época del principios del siglo XX, estaba muy en auge la psicología, los primeros estudios de la psicología y de la psiquiatría. Y es donde empieza a hablarse de que hay una energía femenina y una energía masculina. Ahora se puede refutar esa idea, pero bueno, se pensaba eso y ella decía, bueno, las mujeres también deben de tener energía masculina y los hombres energía femenina. Y un artista debe de tener estas dos energías equilibradas. Es como una de las cosas que quiere comentar aquí Virginia Woolf. Dice acá, el escritor usaba igualmente los dos lados de su cerebro, como Shakespeare. Shakespeare era andrógino y andrógino se refiere a que no se sabe si Shakespeare es hombre o mujer, no nos importa si es hombre o mujer. Él escribía sus novelas con la energía equilibrada femenina y masculina. Les digo que esto es muy cuestionable, ¿no? Porque si vamos a los libros de Shakespeare, pues Shakespeare, sus temas son muy masculinos, habla de reyes, habla de guerras, etcétera. Entonces podríamos poner en tela de juicio esta parte de las energías masculinas y femeninas, pero vamos a darle un voto a Virginia Woolf tratando de entender su tesis. O sea que ella sostiene que para que se pueda notar la libertad de escritura en alguien, debe de valerle, por decirle así, si es hombre o mujer a ese artista. Solamente debe de fluir su creatividad, ¿no? Y entonces dice, las mujeres y la novela, el tema que me dejaron escribir, es que es fatal para el que escribe pensar en su sexo. Y bueno, esto abona lo que les acabo de comentar. Es fatal que una mujer acentúe una queja en lo más mínimo. Es fatal que defienda cualquier causa hasta con razón o que hable deliberadamente como mujer. La palabra fatal no es una metáfora, porque todo lo escrito con ese prejuicio deliberado está condenado a la muerte. O sea, ella dice, Virginia Woolf dice, si nosotras nos ponemos a escribir como mujeres, entre comillas, y hablar como mujeres en nuestras novelas, eso nos va a perder. Nosotros debemos de aspirar a una mente equilibrada, ¿no? Que no nos gane lo femenino. Eso es como lo que yo entiendo de esta parte. Y quizá el ideal de Virginia Woolf, que desde mi punto de vista, pues ni siquiera ella pudo cumplir, ¿no? Porque en sus novelas, si ustedes las leen, se van a dar cuenta que habla mucho de los temas de la mujer, de protagonistas femeninas, preocupaciones de las mujeres de su época. Y bueno, sí tuvo como un espíritu andrógino también, por decirlo así, cuando escribió su novela de Orlando, pero digamos, no. Bueno, quizá Orlando sería un buen ejemplo de esto que ella quiere comentar, ¿no? De un espíritu andrógino del escritor. Pero ya en sí, si nos ponemos en la balanza, pues se nota que Virginia Woolf le interesaba hablar de los temas de las mujeres. Tampoco está mal, ¿no? O sea, pero es importante saberlo y también vale la pena tomar en cuenta la idea que tenía Virginia Woolf de lo que es escribir novelas. Y quién sabe si sea su idea para toda su vida, ¿no? Porque este ensayo lo escribió en el 29 y no sabemos si después cambió de opinión o si al otro día se arrepintió, que también eso es muy válido, sobre todo en los escritores de ensayo, que un día opinen una cosa y al día siguiente otra. No hay por qué casarse con las opiniones. Bueno, entonces dice acá Virginia Woolf, toda la mente debe estar abierta de par en par y
Así tendremos la certeza de que el escritor está comunicando su experiencia con plenitud perfecta. Lo mismo que les estaba diciendo. Y luego dice, ya está terminando, yo también. Y dice, entonces aquí Mary Burton, que ella, acuérdense que se inventó un nombre al inicio de este ensayo, dice Mary Burton, que soy yo, deja de hablar. Ya les ha dicho cómo arribó a la conclusión de que es preciso tener 500 libras al año y un cuarto con una cerradura en la puerta si se quieren escribir novelas o versos. Escribir lo que uno quiere escribir es lo único que importa, y que eso importe por siglos o por horas es lo de menos. Pienso también que ustedes pueden objetar que he concedido demasiada importancia a las cosas materiales. Esto es algo muy muy bueno, y ya con esto vamos a terminar de platicar sobre este texto. Dice Virginia Woolf, ustedes se han fijado que en este ensayo yo me he enfatizado mucho en que tengan dinero, en que tengan cosas materiales, casa, vestido, comida y dinerito, ¿no? Y ustedes van a decir, no es a fuerzas, Virginia Woolf, porque la creatividad florece en todas las personas que la tengan, incluso aunque sean pobres. Ya no digamos que sea hombre o mujer, ¿no? Sino aunque sean pobres, florece la creatividad. Y dice Virginia Woolf, pues no, fíjense que no, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros grandes poetas, como Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Tennyson, Rossetti, y pone ahí otros nombres, todos ellos fueron universitarios. Y de esos tres, el único que no tenía un pasar fue Keats, que murió joven. O sea, todos ellos eran estudiados y tenían dinero, bueno, menos Keats, pero bueno, él es el único. La teoría de que el genio poético sopla donde quiere, parejamente en ricos y pobres, tiene muy poco de verdad. De hecho, 9 de esos 12 poetas eran universitarios, lo que quiere decir que, de algún modo, consiguieron la mejor educación que puede suministrar Inglaterra. De los 3 restantes, bien saben ustedes que Browning era rico. O sea, la creatividad se da en todos los seres humanos, pero florece en los ricos, ¿no? Florece en los que tienen dinero, en los que tienen poder adquisitivo, en los que tienen las condiciones materiales para que su creatividad florezca. Por deshonroso que sea para nosotros como nación, hablando de Inglaterra, es indudable que por algún defecto de nuestra república, el poeta pobre no tenía en aquellos días y hace 200 años que no tiene la menor oportunidad. En el día de hoy, un chico pobre en Inglaterra no tiene más posibilidad de alcanzar esa emancipación intelectual de la que nacen los grandes libros, de la que podía tener el hijo de un esclavo ateniense. O sea, esto es muy importante porque es una crítica a la sociedad de Inglaterra. Todavía hay mucha desigualdad y los jóvenes pobres de Inglaterra del principio del siglo XX son tan pobres como un esclavo de Atenas y no tienen libertad intelectual, mucho menos movilidad social para escribir. La independencia intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres han sido siempre pobres, no solo por 200 años, sino desde el principio del tiempo. Las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres, por consiguiente, no han tenido la menor oportunidad de escribir poesía. He insistido tanto por eso en la necesidad de tener dinero y un cuarto propio. Y dice, pero ustedes me preguntarán ¿por qué le echas tanta importancia a que las mujeres escriban cuando, según tú misma, Virginia Woolf, se requiere mucho esfuerzo, a veces hasta puede peligrar su vida o quedar mal en sociedad? Y dice, bueno, pues no importa, ¿no? Porque es importante que se expresen las mujeres. Les ruego que escriban toda clase de libros, por trivial o por vasto que sea el tema. El escritor tiene la suerte de vivir más que los otros en presencia de esta realidad. Su oficio es descubrirla y juntarla y comunicarla a los otros. Porque mientras que el escritor escribe sobre la realidad, la lectura de esas obras
nos causa a los lectores una lectura intensa. El mundo se nos muestra desnudo y dotado de una intensidad. Ajá. Entonces, señoritas, escúchenme bien. Ustedes tienen que escribir, ¿no? Y luego termina diciendo, escriban, porque la poeta muerta que fue la hermana de Shakespeare, recordando a Judith Shakespeare, la hermana ficticia, vivirá a través de ustedes, a través de su escritura, derivando su vida de las vidas desconocidas que la precedieron, como su hermano lo hizo antes que ella. Habrá de nacer, esperar que venga sin esa preparación, sin ese esfuerzo nuestro, sin esa resolución de que cuando renazca le será posible vivir y escribir su poesía. Pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que vale la pena trabajar hasta en la oscuridad y en la pobreza. Y con eso termina Virginia Woolf, exaltando a que las jóvenes escriban y que den vida a esa Judith Shakespeare que no pudo dar a luz, ¿no? O sea, venir a la luz del mundo debido a las condiciones de su época. Entonces, bueno, pues ahí termina nuestro análisis. Duró mucho este último capítulo, pero ya resumimos los últimos 3 capítulos de Un cuarto propio. Espero que les haya servido este audio. Y igual, si tienen dudas, inquietudes, comentarios, me dejan saber. Y nos vamos a ver el 27 de marzo a las 8 de la noche en mi canal de YouTube y Facebook para que podamos platicar sobre sus inquietudes, sus pensamientos sobre Un cuarto propio de Virginia Woolf. Nos vemos.